invitarles a buscar en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, los versos del 21 hasta el 23. Mateo capítulo 16, del 21 al 23. Yo daré lectura y ustedes lo siguen con la vista. Mateo 16, del 21 al 23. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Padre, gracias por tu palabra bendita. Gracias porque en ella, Señor, tú hablas en nuestras vidas. En esta noche, un grupo de tus hijos hemos venido hasta aquí para estudiar tu palabra. Te pido ahora, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos des un corazón humilde para obedecer sus enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Su plan y el nuestro. Su plan y el nuestro. Bueno, si ustedes recuerdan, el viernes último estuvimos hablando de cómo el Señor les revela a los discípulos que Él iba a edificar su iglesia sobre el fundamento de la declaración que Pedro acababa de hacer. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor edificaría la iglesia no sobre Pedro, como enseña la Iglesia Católica, sino sobre la declaración de Pedro: el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia del Señor ha permanecido, seguirá permaneciendo, porque el fundamento sobre el cual descansa es la roca inconmovible de los siglos, el propio Señor Jesucristo. Luego, ustedes recuerdan, el pasaje concluía con que el Señor manda a sus discípulos a que a nadie dijeran que Él era el Cristo. No solo porque el pueblo judío y sus dirigentes tenían ideas equivocadas en cuanto al Mesías, sino porque aún los discípulos les faltaba por aprender algunas cosas importantes. Aun cuando comenzaron en ese momento a perfilar claramente quién era Jesús, y así lo declaró Pedro, todavía tenían algunas falsas ideas. La idea de que el Mesías viniera a padecer en una cruz era un anatema para los judíos y un obstáculo enorme para la fe de los 12 en Jesús. Por ejemplo, en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 23, dice la palabra: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Bueno, el mensaje de la cruz, el mismo Jesús fue una piedra, digamos, de tropiezo. Ellos tropezaron en esa roca porque no estaban dispuestos a recibirlo y a creer en Él. Y también siguen los gentiles, aquellos que no son judíos y en realidad el hombre mismo, mirando el mensaje de la cruz como un mensaje que para ellos es locura. Sin embargo, desde ese momento, dice la palabra en el verso 21, desde entonces, esto es una frase que parece ser una frase de transición que emplea Mateo, el evangelista, para indicar que se produce un cambio importante en el ministerio del Señor Jesucristo. Aquí la está empleando para marcar el comienzo del ministerio privado de Jesús a sus 12 discípulos. Y vamos a ver algunos aspectos importantes con relación al plan de Dios y el plan nuestro.
La Biblia dice, mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. A menudo, nuestra agenda no es la agenda de Dios. A menudo el plan nuestro no es el plan de Dios. A menudo los pensamientos que embargan, ocupan nuestra mente, no son los pensamientos de Dios. Y aquí, en lo que vamos a estudiar hoy, vamos a ver precisamente eso. Lo vamos a ver en la persona de Pedro. El Pedro que acababa de hacer una declaración tremenda, que no salió de Pedro mismo, sino que como el Señor le dijo, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor le había dicho, bienaventurado eres. Y en unos versículos después vamos a ver que el Señor le dice, Satanás, Satanás, quítate delante de mí, Satanás. Vamos a comenzar viendo el plan de Dios, que está en el verso 21. Si alguno puede leerlo, por favor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí tenemos el plan de Dios, el plan de Dios. Y comienza, dice, desde entonces, ya vimos, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos verdades más profundas acerca de su plan y de su obra. En manera velada, él había estado hablando de su muerte inminente. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, verso 40, el Señor había estado diciendo, estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y a los dirigentes de Jerusalén les había dicho, en Juan capítulo 2, verso 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús continuaría hablando de su sepultura. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el verso 7, dijo, cuando aquella mujer vino y le ungió y la reprendieron por esto, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Una y otra vez el Señor estaba hablando de que llegaría el momento de morir, tendría que enfrentarse con la cruz y que después resucitaría. Ahora dice la palabra, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, había comenzado el ministerio privado con ellos, de que le era necesario. ¿Qué era lo necesario? ¿De qué estaba hablando el Señor aquí? ¿A qué se refería? Bueno, el plan de Dios, ese plan esencial e inalterable, puesto en acción desde antes de la fundación del mundo, el plan redentor de Dios. Aquella promesa que Dios le hizo a aquella primera pareja después de pecar, en Génesis capítulo 3, verso 15, lo que se llama el protoevangelio, que era la proclamación que de la simiente de la mujer se levantaría un redentor. Fíjense, desde el mismo comienzo, ya el Evangelio mismo había sido proclamado. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, todas aquellas personas vivieron con la esperanza de que un día Dios enviaría al Salvador. En el verso 21, Jesús menciona 4 etapas o frases que describen lo que sería ese plan redentor, lo que Él vendría o había venido a cumplir. 4 cosas que debía hacer antes que el plan concluyera. Fíjense que dice que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar
al tercer día. Bueno, esto describe lo que es el Evangelio mismo. Vamos a ir sobre el plan. Lo primero, dice que lo primero que era necesario es que debía ir ¿a dónde? A Jerusalén. Tenía que ir a la ciudad de los sacrificios como el Cordero de la Pascua. Él era el Cordero mismo de la Pascua. Aquel Cordero de quien se dijo es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como dice Hebreos en el capítulo 7, verso 27, el Señor Jesucristo se ofrecería una vez para siempre. Los sacrificios de animales eran una y otra vez tipificando el gran sacrificio del Cordero. Un día llegaría ese Cordero a morir. Cuando Jesús habló de ir a Jerusalén, Él se encontraba en Cesarea de Filipo, tan lejos de Jerusalén como podía estar si hubiera permanecido en Palestina. Después de una breve estadía en esa ciudad del norte, Él y sus discípulos se encaminan a través de Galilea y Samaria en dirección a Jerusalén. Piénselo de esta manera. Nosotros sabemos que vamos a morir. Ninguno de nosotros sabe cuándo ocurrirá. Aquí tenemos al Señor que sabía que iba a morir, sabía cuándo iba a morir, de qué forma iba a morir, y no evadió su responsabilidad. Fue a Jerusalén para encontrarse con la muerte. Fue allí, iría hacia Jerusalén, donde los 12 comenzaron a temer que la muerte por lapidación a manos de los judíos esperaba a Jesús. Y no solamente a Jesús, estaban preocupados porque ellos también podían morir. Vamos a ver lo que dice Juan 11:16. Si alguien puede leerlo alto, por favor, porque estamos grabando. Juan 11:16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Se acuerdan? Esto fue cuando la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Ellos con las mejores intenciones estaban dispuestos a morir con el Señor. Aquí está hablando Tomás, como alguien lo llamara, el pesimista, ¿no? Pero allí estaba, dispuesto a morir por el Señor. En este momento los discípulos vieron tal posibilidad, no como el cumplimiento del plan de Dios, sino como algo que había aparecido para frustrar ese plan. Pero, hermanos, el plan de Dios no puede ser estorbado, no puede ser impedido. Y aún más tratándose del plan redentor de Dios. Si el plan de Dios pudiera ser estorbado, Dios no sería Dios. Dios no sería soberano. Ese era el lugar donde debía ir, el lugar divinamente ordenado de sacrificio. Por lo que Jesús declaró en Lucas capítulo 13, si alguien puede leerlo, Lucas 13:33. Lucas 13:33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Bueno, lo primero, lo que era necesario, primera fase, debía ir a Jerusalén. El segundo aspecto del plan de Dios, que era necesario, era que su hijo, el Mesías, dice la palabra que aquí, padeciera, pero no simplemente padeciera. Ahí la Biblia dice, y padecer mucho, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Estos tres grupos de dirigentes religiosos integraban lo que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín era el Supremo Consejo Judío. Y ese Supremo Consejo tenía su sitio, su sede en Jerusalén.
Los ancianos de los que habla aquí eran principalmente los líderes de varias tribus esparcidas por todo Israel. Los ancianos. Ahora menciona los principales sacerdotes. En la mayoría eran saduceos. Los escribas, que en su mayoría eran fariseos. Y a causa de la incredulidad y el rechazo, así como al poder político que estos hombres tenían, Jesús debía padecer mucho a manos de ellos. Ustedes conocen la historia del Evangelio. Ustedes conocen lo que sucedió cuando Jesús fue arrestado y todo el sufrimiento que vino inmediatamente después. Por mucho que intentemos imaginarnos, nos quedamos cortos. Podemos leer los relatos de los evangelios del sufrimiento físico de Jesús, pero aún así nos queda por considerar profundamente las implicaciones de ese sufrimiento, de esa muerte en el sentido espiritual, porque no se trataba solo de que Jesús sufrió. Mire, una persona puede sufrir por otros, dar su vida por una causa, y no pasará de ser ¿qué? Un mártir, ¿verdad? Pero aquí no estamos hablando de un mártir, aquí estamos hablando del Salvador. No solo se sometió a la agonía física, sino sobre todo a la agonía espiritual. Recuerden que Jesús estaba cargando, dice Isaías capítulo 53, el pecado de todos nosotros. Ya he explicado que quizás no logramos comprender a profundidad lo que esto significa, porque nosotros no hemos hecho otra cosa que pecar. Somos seres con una naturaleza pecadora. No entendemos cuando a profundidad lo que significa ser santo, 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 el Dios impecable. Y sin embargo fue tratado como un pecador. La Biblia dice claramente en 2 Corintios, el que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso no significa que Jesús se volvió un pecador en la cruz, no. Significa que Dios trató a su Hijo como merecíamos nosotros. Él ocupó nuestro lugar, tu lugar y el mío. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, lo estaba haciendo por nosotros. Si Él no hubiera hecho eso, estaríamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todavía estaríamos en nuestros pecados. La carga agobiante del pecado y sus consecuencias estarían aplastando nuestra vida. Qué maravilla saber que Él murió por mí. En tercer lugar, lo tercero que era necesario, bueno, lo dice aquí claramente, y ser muerto. Ser muerto. La palabra griega detrás de muerto no se usaba para las ejecuciones legales. Y en este contexto, el significado es el asesinato. O sea, en realidad Jesús fue asesinado. No fue juzgado legalmente. Ustedes saben que todo fue una burla. Todo fue algo tan grotesco y tan falso. Y más aún cuando consideramos a quién estaban juzgando, ¿verdad? Él no fue juzgado legalmente, ni se logró demostrar de ninguna manera que él era culpable de algo. ¿Se acuerdan de Pilato lo que dijo? Yo no encuentro ningún mal en este hombre. Y después aquel soldado que dijo, este verdaderamente era un hombre justo. Hermanos, una y otra vez la Biblia nos presenta la vida de Jesús resplandeciendo en santidad, una vida impecable. Eso era necesario para que su sacrificio fuera perfecto, para que fuera el cordero inmolado, sin mancha, desde antes de la fundación del mundo, por nosotros. No, las acusaciones que presentaron contra Jesús fueron viles, falsas,
Intentaron una y otra vez arreglar falsos testimonios. Fue sentenciado a muerte a base de acusaciones mentirosas y vengativas de los dirigentes judíos. Estos personajes religiosos que se llenaban la boca hablando de Dios y de su ley, y fueron precisamente los que conspiraron para matar a Jesús. Estaban decididos a quitarlo de en medio a cualquier precio. Estaba en el plan de Dios que Jesús fuera asesinado por mano del hombre. Miren, todos estos personajes fueron responsables por sus acciones. Y ya Dios los habrá juzgado, y el día en el tribunal, en el juicio ante el gran trono blanco, serán sentenciados. Hoy ya están en el infierno, pero aún no están en el lago de fuego. Después del juicio ante el gran trono blanco, cuando salgan de ese infierno para comparecer ante el Rey, y se abran allí el libro de la vida y sus nombres no sean hallados en Cristo, y después sean lanzados al lago de fuego, donde creemos que habrá también grados de condenación. Todos los que estarán en el lago de fuego estarán igualmente perdidos. Pero la Biblia una y otra vez deja entrever que hay grados de condenación. Acuérdense las expresiones bíblicas: cuanto mayor castigo, ¿verdad? Dice que aquel será azotado mucho. La Biblia pone la comparación de las ciudades de Sodoma y Gomorra: recibirán mayor condenación. Bueno, ¿y por qué está el libro de las obras? Porque no se trata solo de que rechazaron a Cristo. Mucha gente ha rechazado a Cristo, y por rechazar a Cristo va al infierno. Pero hay muchos también que rechazan a Cristo y se vuelven instrumentos para llevar a otros con ellos al infierno. No, Dios es justo y su justicia va a resplandecer ese día. Ahora, independientemente de lo que ellos hicieron, por encima de ellos estaba la mano de Dios. Dios estaba llevando adelante su plan soberano. Estaba en el plan de Dios que Jesús muriera. ¿Exime eso a los responsables de su culpa? Nunca. En la Biblia, la soberanía de Dios excluye la responsabilidad humana. No, Dios los hace responsables. ¿Cómo puede eso encajar? Bueno, a veces los que tenemos problemas con eso somos nosotros, pero en la mente de Dios no hay ningún problema. Miren lo que dice la Biblia en Hechos 2, 22 y 23, si alguien puede leerlo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora piensen en esto, hermanos, esto que acabamos de leer. Miren eso. Aquí dice en el verso específicamente el 23, dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Sin embargo, eso no excluye la culpa que tenían los hombres. Inmediatamente dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero miren, en el libro de Hechos, también, en el capítulo 4, en el verso 27 y 28, volvemos a encontrar el mismo contraste. ¿Qué dice? Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes
determinado que sucediera. Nuevamente el contraste. Los hombres, dice aquí, se unieron. Se unieron en esta ciudad. Ellos estaban llevando adelante sus planes diabólicos contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y menciona a Herodes, Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, los romanos, y el pueblo de Israel. Dice verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Debía morir. Esa era la única manera a través de la cual podíamos ser reconciliados con Dios. Por eso era necesario. ¿Murió realmente Jesús? Sí, su muerte fue real. Algunas personas me preguntan, ¿pero cómo pudo morir si era Dios? Bueno, como Dios no murió. Él murió como hombre. Su muerte fue real. Nunca en la cruz dejó de ser Dios, como tampoco dejó de ser hombre. Pastor, ¿y a qué se refiere cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dios dejó a Jesús? Eso es inexacto decirlo de esa manera. Cuando hablamos del abandono de Dios, o mejor dicho, del abandono del Padre, Dios Padre, el abandono de Dios Hijo, significa exactamente esto, que Dios trató a su Hijo como si hubiese sido un pecador. O sea, descargó la ira que pertenecía a nuestras vidas, la que tú y yo tendríamos que experimentar de no habernos arrepentidos en el mismo infierno. Cuando una persona va allí, ese infierno que la Biblia dice que es eterno, porque la ofensa contra Dios es impagable, humanamente imposible de pagar. Por eso tuvo que Jesús morir y pagar por nosotros. Lo cuarto y último que era necesario es que Jesús debía resucitar al tercer día. Se levantaría de los muertos, demostrando ser quien dijo que era. Jesús no quedó atrapado en un sepulcro. Dice la palabra que resucitó. Este aspecto era necesario para el triunfo y la gloria. Miren, lo que Pedro después va a decir en el verso 22, parece que no entendió bien o no escuchó bien cuando el Señor estaba diciendo esto. Parece que él se enfocó cuando escuchó muerto. Él dijo, ahí se le apagó el bombillo a Pedro. Él se quedó en eso. Parece que no oyó la otra parte, o quizás la fe no le dio para creer que iba a resucitar al tercer día. Pero lo que grabó en su mente fue que iba a morir, y por eso vamos a ver la otra parte que viene inmediatamente, el atrevimiento de Pedro. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Miren, Pedro era un hombre con el cual me identifico sumamente, porque Pedro representa de una manera muy clara lo que significa ser humano. Pedro era un hombre bien humano. ¿A usted no le ha pasado exactamente lo mismo que Pedro le pudo haber sucedido aquí? Imagínese que usted recibe una noticia de alguien que usted ama y de pronto le dice, voy a tener un accidente pero me voy a curar. Esto no fue exactamente lo que dijo Jesús, pero estoy tratando de que entendamos la reacción. Que mi hija me diga, no, tuve un accidente y me llama por teléfono. Lo primero que uno piensa, ¿está bien? ¿Qué te pasó? Y a lo mejor me dice, tuve un accidente, inmediatamente me dice, no fue nada. Pero yo me quedé ahí pasmado en la palabra accidente. Pedro, como los discípulos, amaban a su maestro. Yo no estoy tratando de justificar lo que Pedro hizo. De hecho, se convirtió quizá inconscientemente en un instrumento de Satanás. No es que Pedro estuviera en ese momento poseído por un demonio, no. Pero Dios lo usó. Él tenía las buenas intenciones, pero las buenas intenciones no bastan.
sin querer estaba convirtiéndose en un estorbo al plan de Dios. Por eso el Señor fue duro con él. Pero intento entender lo que pasó. Debido a lo que Jesús acababa de decir, era totalmente opuesto a lo que Pedro creía firmemente. De manera impetuosa llamó al Señor aparte y comenzó a reconvenirle. Reconvenirle transmite la idea de un juicio con autoridad. Normalmente se empleaba por un oficial o líder contra alguien que estaba bajo su jurisdicción. La forma presente infinitiva sugiere que Pedro hizo el reproche varias veces. Tal vez vamos a explorar un poco más. Les digo, esto es especulación. La Biblia guarda silencio, pero no es desacertado intentar imaginar el por qué Pedro hizo lo que hizo. No es justificarlo, repito, pero estaba Pedro quizás debido a su oficiosidad que a veces viene con la edad, o de ser líder reconocido de los apóstoles. Fue a Pedro a quien Jesús acababa de declarar: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue un vocero de Dios en ese momento. O quizás la respuesta fue simplemente típica de la personalidad de Pedro, que no pensaba mucho antes de hablar. Se desbocaba. Y también está la realidad de que él sentía por el Señor un profundo amor y una profunda dependencia. Solo cuando escuchó nada más que iba a morir, le trajo una perspectiva aterradora. Fíjense cómo le dice: Señor, ten compasión de ti. Se traduce de una expresión coloquial hebrea que significa literalmente que Dios no lo permita. O sé clemente contigo. Y se entendía que significaba como algo que Dios en su misericordia, era como decir que Dios en su misericordia te evite pasar por esto. En el contexto del reproche de Pedro, la frase está traducida aquí en su connotación más negativa y debería decir algo como esto: que Dios no permita que te ocurra esto. En otras palabras, ¿no? En consecuencia, que Pedro se dirigiera a Jesús como Señor parece algo vacío. Algo vacío porque Pedro estaba poniendo su voluntad humana por encima de la voluntad divina de Cristo. No lo estaba tratando como... él no estaba realmente tratando al Señor como el Señor debía ser tratado. No estaba reconociendo en realidad quién era el Señor mismo. Y a fin de reforzar su reprimenda, Pedro sigue diciendo: en ninguna manera esto te acontezca. Pero el Señor acaba de decir que era necesario. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba? ¿No había oído eso que el Señor le había dicho? Era necesario. Debido a que no podía comprender o aceptar la idea de un Mesías humillado, maltratado y crucificado, Pedro estaba rechazando el plan divino de redención y estaba convirtiéndose en un instrumento en manos de Satanás. Bueno, a veces las personas que más amamos, ¿verdad?, se pueden convertir en un tropiezo. No siempre pueden darnos los mejores consejos, porque los consejos que nos van a dar muchas veces están mezclados con el amor y la compasión que puedan sentir por nosotros. Y a veces un consejo no está precisamente, aunque venga de alguien que nos ama, alineado para o con la voluntad de Dios. Porque el consejo verdadero de alguien sabio es no lo que nosotros o no lo que esa persona quiere, sino lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso tenemos que tener muchísimo cuidado, porque el diablo puede usar en un momento determinado a cualquier persona. No significa que usted va a estar poseído por un demonio, pero hasta nosotros mismos en un momento determinado podemos convertirnos en un instrumento para estorbar el plan de Dios. Acuérdense que el enemigo de nuestras almas no descansa.
Y usted puede tener las mejores intenciones que tenga, pero no necesariamente puede ser el plan de Dios. Miren lo que el Señor le dice, verso 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Bueno, esto va a ser un poco difícil de imaginar. La reacción de Pedro, la sorpresa al escuchar lo que el Señor le dijo. Acuérdense que a primera vista la intención del discípulo no solo parecía honorable, sino también una intención que amorosa. Él no quería que su Señor y amigo muriera. Ni siquiera podía soportar la idea del sufrimiento de Jesús. No seamos duros con Pedro. Por esta razón, usted y yo conocemos muchas cosas. Hoy no tenemos a Jesús caminando entre nosotros. Hoy no podemos escuchar la voz audible del Señor. No está físicamente. Hoy nos relacionamos con Él, como dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto, a través de su palabra. Sin embargo, la palabra está llena de testimonios de Jesús. El Señor dice cosas gloriosas. Sin embargo, muchas veces actuamos como si no las creyéramos. Se nos olvida. Por ejemplo, el Señor ha dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Nos está diciendo que fue a preparar lugar para nosotros en el cielo. Y cuando aparecen los desafíos, nos aterramos ante la idea de morir. ¿Se dan cuenta? El Señor dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y vivimos como si el Señor nunca fuera a venir. Es muy fácil juzgar a Pedro desde esta perspectiva. Lo que hizo estaba mal. Pero es un ejemplo de cómo los seres humanos actuamos. Él no podía ni siquiera soportar la idea del sufrimiento de Jesús. Incluso los motivos más egoístas de Pedro son comprensibles. Durante varios años, él y el resto de los 12 se habían vuelto totalmente dependientes del Señor. Tenían una relación muy estrecha, no solo en cuanto a su enseñanza y su guía, sino a comida, impuestos y prácticamente todo lo demás. Sin él, ellos iban a ser como un barco sin timón. Según dijo un comentarista, Pedro difícilmente pudo haber comprendido que por su intento de disuadir a Jesús de la cruz, estaba colocando las flechas en el arco de Satanás para ser disparada contra su amado Salvador. Cuando Pedro lo reprendió por considerar la idea de la muerte, cuando le reconvino, como dice la Biblia, el Señor volviéndose le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Antes que Pedro pudiera terminar sus objeciones, Jesús lo interrumpe y lo acusa de ser un portavoz del adversario, del mismo diablo. Jesús supo con tanta seguridad que Satanás estaba usando a Pedro, como momentos antes había declarado: Pedro, bienaventurado eres, porque lo que estás diciendo no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. O sea, el Señor estaba claro. Y hermanos, la experiencia de Pedro, repito, no es única. Nosotros tenemos que estar conscientes de que hay una guerra espiritual, porque hay un mundo espiritual. Tenemos un enemigo, y ese enemigo es incansable, nos odia a nosotros, odia todo lo que Dios es y representa. Y dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hoy nosotros no tenemos que andar a la casa de demonios, ni encontrar demonios en cada rincón. La guerra espiritual no se trata de eso. El diablo está haciendo más daño y hace más daño, obrando en nuestra mente. La batalla que tenemos es espiritual en el campo de la mente. Él tiene la facultad de promover y poner malos pensamientos.
¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Cuando el Señor les dijo cómo Satanás llenó tu corazón. El corazón es la mente. El diablo sabe cómo causar daño. Y podemos tener las mejores intenciones, sin embargo no estarnos dando cuenta que en ese momento el diablo nos está llevando a una posición a favor de él y en contra de Dios. Tenemos que tener discernimiento. Es el que nos permite ver la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo que nos permite distinguir la luz de las tinieblas, darnos cuenta cuando el diablo está obrando. Satanás logró provocar en Pedro el deseo de oponerse al camino de Cristo, intentando hacer que Jesús desobedeciera la voluntad de Dios. Él había hecho su análisis con su propio entendimiento, tratando de defender a Cristo, pero se estaba enfrentando a Él. Por eso el Señor le dice que me eres tropiezo. Tropiezo viene de la palabra escándalo, una palabra utilizada originalmente en una trampa para animales, en particular el sitio donde se coloca el cebo. El término llegó a usarse para atraer a una persona hacia la destrucción. Satanás estaba usando a Pedro para ponerle una trampa a Jesús. ¿Esta fue la única que le puso? No. Si usted ha leído los evangelios, está consciente de que el diablo una y otra vez estuvo intentando apartar a Jesús de la cruz. Hay una escena en los evangelios que es la más clara de todas, bueno, aparte de esta también, pero en esta lo intenta. A ver si alguien sabe cuál fue. Cuando las tentaciones. Esa fue una, pero fueron ¿cuántas? Tres. Una y otra vez intenta al Señor desviarlo del camino a la cruz y de alcanzar el triunfo de una manera equivocada. Pero Jesús había venido a morir. Y por mucho que Satanás lo intentara, no lo podía lograr. Bueno, algunas personas se preguntan, ¿cómo el diablo, sabiendo que Dios es quien es y que Jesús es quien es, de tal manera que los demonios cuando se encontraban con Jesús tenían que reconocer, tú eres el Cristo, has venido para atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían, caían postrados ante Él. Cuando uno piensa en esto y uno conoce un poco de profecía y escucha hablar del anticristo y escucha hablar de lo que Satanás hará a través de él y la última rebelión, una y otra vez a lo largo del libro de Apocalipsis, Satanás intenta revelar una vez y otra vez, y la gente a veces pregunta, bueno, ¿cómo es posible? Si él ha leído la Biblia, probablemente más que muchos cristianos, y él sabe lo que va a suceder, no sabe cuándo, pero sabe. Entonces, ¿por qué lo hace? Bueno, él sabía también que estaba en el plan de Dios que Jesús muriera. ¿Y por qué se opuso? Porque el diablo tiene un pecado que lo caracteriza: el orgullo. Y ustedes saben que el orgullo ciega a la gente. El orgullo lo incapacita para ver realmente las cosas desde una perspectiva correcta. Él sigue creyendo que puede. De hecho, lo creyó una vez, y por eso que, según dice la palabra, fue siendo un querubín, empezó a querer ocupar el lugar de Dios. Subiré, estaré allí. Y a lo largo de la historia, Satanás ha creído que él puede enfrentarse a Dios y que puede derrotar a Jesús. Y sabe que en la Biblia está revelado lo que va a ocurrir, pero lo va a seguir intentando.
Lo que va a ocurrir en el libro de Apocalipsis, especialmente con los 7 años de tribulación y el anticristo, va a ser un intento más de Satanás por desviar e impedir el plan de Dios. Ya no pudo impedir que Cristo muriera, no pudo impedir que Cristo resucitara, ahora va a tratar de impedir que regrese. Pero nosotros sabemos que no podrá. Y si usted ha leído Apocalipsis capítulo 20, que habla sobre el milenio, cuando los 1000 años se cumplan, el diablo estará, ¿qué? Atado 1000 años. Se supone que estará atado el diablo y los demonios. La gente que va a estar viviendo en el milenio aún pecará, porque van a estar viviendo los redimidos, y esos redimidos se van a estar multiplicando, van a estar produciendo descendencia, y esa descendencia no será precisamente cristiana, porque van a nacer con una naturaleza pecaminosa. Y por eso es que habrán pecadores. Bueno, en primer lugar, los redimidos que estén allí, que van a pasar, que van a entrar al milenio, seguirán con esa naturaleza pecadora, pero serán arrepentidos. Pero habrá gente que van a ser incrédula. Por eso creo que en el milenio se va a estar predicando el Evangelio también. Cuando llegue a predicar sobre el tema, hablaremos más sobre eso, pero la gente va a pecar, y eso es una verdad que no podemos obviar. La gente no peca porque el diablo los obliga. Es muy fácil echarle la culpa al diablo. Y cuando alguien le echa la culpa al diablo, está excusándose, escondiéndose para no aceptar su responsabilidad. Él nos puede tentar, nos puede poner tropiezos, pero él no nos puede obligar a hacer lo malo. Él puede poner el cebo, pero no nos lo puede meter en la boca. Somos nosotros los que, debido a la naturaleza corrompida que llevamos, la pecaminosa, cedemos a la tentación. Y aquí estaba mirando Pedro desde una perspectiva humana. Dice el verso 23, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No importa las buenas intenciones que tuviera. El Señor decía, tenía que ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto. Hermanos, muchas veces el plan de Dios no es el nuestro. Aquí la Biblia nos establece claramente que el medio para salvarse ha sido Dios quien lo ha establecido. La manera a través de la cual el hombre puede llegar a Dios es Él quien la ha establecido. ¿Dónde? En su palabra. El Evangelio claramente lo presenta. Es Jesús. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. No todas las religiones nos salvan, no todos los caminos llevan al cielo, no. Solo Jesucristo. De hecho, ninguna religión salva. El que salva es Jesús. Fue Él el que murió en la cruz. Fue Él el que dice la palabra que fue sepultado y resucitó al tercer día. Él mismo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Piense por un momento que el Señor hubiera cedido a la presión de Pedro. O volviendo un poco antes, piense que el Señor hubiera caído en la tentación, las tentaciones del diablo. Bueno, estas tentaciones no fueron. Satanás pensó que podía desviar a Jesús. Pero escuche esto, Jesús no podía pecar. Como hombre las tentaciones eran reales, pero no podía pecar. Fueron para demostrar que Él no podía pecar y para demostrarle al mismo diablo que no puede luchar con Dios y vencer. Gracias que Él murió, gracias que resucitó y gracias que ha prometido regresar. Estimado amigo, me estás viendo, me vas en esta grabación, aquí no es la manera como tú crees que puedes ir a Dios. Ya hay un plan. Y solo a través de ese plan una persona puede ser salva, arrepintiéndose y creyendo en Jesucristo. No hay otra oportunidad, no hay otro medio. No importa lo que te han dicho y lo que has escuchado.
es Jesucristo y solo Jesucristo. Y a nosotros, los que conocemos al Señor, es bueno que siempre nos preguntemos, ¿están mis planes sometidos a la voluntad de Dios? Señor, ¿qué quieres que haga al respecto? Esta decisión que estoy pensando tomar te glorifica, ¿estás tú en esto? Hermanos, si Dios nos dice que no, mi consejo es, no muevas ni un dedo, porque no te va a ir bien. Él dice, la Biblia dice que Él es el que tiene la llave, que donde Él abre nadie puede cerrar, y cuando Él cierra nadie puede abrir. Es Él, y nosotros somos sus siervos. Que Él nos ayude a ser humildes en obedecer su voluntad. Que el Señor nos bendiga. Amén.